Dice la Biblia, ¿ya lo tienen? ¿Cuántos ya tienen Génesis 18? Búsquelo un momentico, por favor. Si no trajo su Biblia, hágase al lado de un buen creyente que él siempre la trae. Entonces, es importante para que no se pierda la lectura. ¿Listo? Génesis, es el primer libro de la Biblia, capítulo 18. Listo, dice así la palabra. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Dios, porque ella es buena, porque ella nos santifica, Dios. La Biblia dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Hoy creemos en esa palabra, Señor. Damos gracias por todos aquellos que hacen parte de esta iglesia, Señor, tanto visible como invisible. Dios, pedimos, continúa la obra que estás haciendo en cada corazón. Y esta mañana háblanos, necesitamos oír tu voz, necesitamos oír tu palabra, Señor, claramente en nuestros corazones. Derriba las fortalezas espirituales de maldad que se levantan contra tu conocimiento. Quebranta las tinieblas en esta hora, Señor, en el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice: Jehová te reprenda, Satanás, porque pones velo en la mente de los creyentes. Y hoy es un día de oración, Señor, un día de pedir que tu palabra corra y ella sea glorificada. En Cristo Jesús, amén y amén. Avanzaremos en la segunda parte del capítulo 18 y vamos a hablar de la intercesión de Abraham. El tema se llama Abraham y la oración intercesora. ¿Por qué intercedía Abraham por la destrucción de Sodoma y de Gomorra? El juicio de Dios era inevitable y venía sobre esas dos ciudades que eran paganas. Era una cultura muy inmoral. Siempre que se habla de estas dos ciudades, se habla de juicio en las Escrituras. De hecho, son usadas en toda la Biblia como una muestra de maldad. En el libro de Ezequiel, en los profetas, ellos dicen siempre que cuando se refieren a Sodoma, la ponen como un ejemplo maligno, como un ejemplo malo. Qué triste, ¿no? Que una ciudad sea puesta por ese ejemplo. Jerusalén siempre ha sido puesta como la ciudad, ¿qué? Santa, la ciudad de Dios. Sodoma y Gomorra como ciudades impías, ciudades llenas de pecado, no solo de inmoralidad, sino llenas de todo tipo de pecado. La destrucción de Sodoma y Gomorra la veremos en el próximo sermón, cómo sucede esta destrucción. El tema que vamos a tratar hoy será la oración intercesora por parte del patriarca hacia Dios. El pasaje nos va a mostrar la relación íntima que tiene Dios con Abraham, algo que todo creyente debe anhelar, pero no solo anhelar, escuche, sino también ¿qué? Trabajar. Usted puede anhelar tener una buena relación con Dios, pero se queda en eso, en un anhelo. El perezoso desea y nada alcanza, dice la Biblia. Entonces hay que ¿qué? Trabajar, hay que orar, hay que leer, hay que sacar tiempos con el Señor para que esa comunión sea perfecta. El tema de la oración es un tema olvidado en este tiempo. Se habla de muchas cosas, de cómo lograr cosas, de cómo tener el excelente matrimonio, de cómo producir finanzas. Todas las iglesias que predican el falso evangelio llevan a la gente a eso, a sus deseos personales, pero nunca hablan qué es la oración. La oración es comunión con Dios, esa es una definición sencilla, no más. No tiene que ver que usted va a cambiar las cosas porque ora.
Eso lo cambia el Señor si es la soberanía y la voluntad de Él. No tiene que ver que usted va a darle órdenes a Dios o a pedirle que Él haga cosas porque usted las desea. Siempre tendrá que ver con comunión, con el privilegio, escuche, de participar de la voluntad de Dios cuando oramos conforme a esa voluntad. Las escrituras nos muestran hombres de oración en todo lugar. Nos muestran a un Abraham, claramente un hombre de intercesión, de oración. Moisés, intercediendo por los rebeldes que estaban en el desierto, que murmuraban y criticaban, y Moisés decía, quítame la vida, pero ayúdame con este pueblo tan especial. Tenemos también a Pablo, un gran intercesor. Siempre dice, oro por vosotros siempre en las cartas que él escribe. Daniel capítulo 9, la oración intercesora por las naciones de la tierra, pidiendo que Dios tenga misericordia. Y todos ellos llegaron a ser grandes hombres de oración, sencillamente, ¿por qué? Porque oraban. Alguna mente religiosa ya estará argumentando diciendo que basta leer la Biblia, ir a la iglesia y cantar canciones. Pero escuche, es un pensamiento religioso. Es producto de no conocer a Dios, pues en la oración es donde podemos tener intimidad con Dios. Podemos exponer lo que hay en nuestro corazón. Escuche, disfrutar del arrepentimiento. El arrepentimiento se vuelve un disfrute cuando usted lleva una vida de oración constante, porque es lo primero que hace cuando entra a orar. El salmista decía, mi pecado está delante de mí. ¿Qué es lo primero que entra a la oración? El pecado, porque tiene que ser quitado para que pueda haber ¿qué? Comunión. La oración por sí sola es un acto de fe. Toda persona que ora está diciendo con sus actos más que con sus palabras que es una persona que tiene ¿qué? Fe, porque ora al invisible, porque no lo ve, porque quizás nunca escuche un ruido o una voz audible en la oración, pero cree y confía que está orando al Dios ¿qué? Verdadero. No orar es vivir una vida cristiana de mentiras, y al igual que el arrepentimiento involucra nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. La oración, así como el arrepentimiento, involucra esas tres cosas, y le voy a explicar por qué. Nuestra mente sabe que necesitamos orar. Usted dice, uy, me hace falta orar. Su mente. Su corazón se puede doler y decir, uy, tengo una lucha muy fuerte, pero su voluntad falla porque no va y lo hace. Simplemente se queda en eso, en que su mente sabe que necesita orar, su corazón sabe que ha fallado, siente cosas internas, dice estoy mal, no puedo estar en paz, pero retarda ¿qué? El acto, no actúa, simplemente lo piensa y lo siente, pero ¿qué? No actúa. La gran mayoría de creyentes, el 80% se podría decir, de las iglesias no ora, el 20% ora, y esa es la iglesia, esa es la que sostiene a los que no oran. Entonces no sea un sostenido más, sino sea un sostenedor, sea alguien que sostiene a los demás, no mantenido iba a decir, sino un sostenido. ¿Listo? La voluntad es la que gobierna nuestra vida. Por eso el Padre Nuestro dice la famosa frase, ¿cuál? Hágase ¿qué? Tu voluntad. ¿La de quién? La de Dios. Para que esa voluntad se haga mi voluntad, tiene que estar unida a esa voluntad. Eso se llama orar correctamente. Hay un ejemplo en la Biblia que no se lo voy a leer, pero se lo voy a explicar. Escuche, se puede pensar bien acerca de la oración. O sea, usted dice, claro, orar es importante. Otros dicen las frases típicas, en la oración está la vida, en la oración está todo para nosotros. Es más, usted puede alcanzar a sentirse mal por no orar, pero el problema es que no ora. O sea, usted sabe que necesita orar, se siente mal por no orar, pero aún sigue sin ¿qué? Sin orar. O sea, la voluntad no alcanza, no es alcanzada realmente por todo lo que Dios quiere hacer. Cuando la voluntad es alcanzada, la persona ora de una manera constante. El ejemplo que les iba a poner es de los dos hombres
que un padre tenía 2 hijos y le dijo a uno que fuera y él dijo sí. Y al otro le dijo que fuera y él dijo ¿qué? No. Pero escuche qué pasó. El que dijo que sí, no fue. Y el que dijo que no, sí fue. ¿Qué trabajó ahí? Lo que estamos explicando. El primero, cuando le dijeron, vaya a trabajar allá a la finca. Él dijo, yo quiero ir por allá, estoy cansado. Él no lo tenía ni en su mente ni en su corazón. ¿Sí ve? El otro dijo, sí, sí, yo voy. Claro, la emoción. Entonces, yo te ayudo, papá. Su mente dijo, uy, voy a ir a trabajar. Y su corazón dijo, tengo unas ganas de trabajar. Pero no fue. El otro sí fue. Vale más la voluntad, iglesia, escuche, que lo que usted piensa. La voluntad es acción, es actuar. Y para orar se necesita caminar al cuarto, cerrar la puerta, postrarse. Usted no me salga con el cuento que ora en su mente mientras va en Transmilenio, eso no sirve, con todo respeto. Eso no es igual a la oración que la Biblia pide. No es que voy orando en Transmilenio y todos los vendedores van hablando y usted va ahí orando, ¿no? O piensa que oraba en lenguas como antes, ¿eh? No, eso no sirve, eso no sirve. La oración es ¿qué? Personal. La iglesia que no ora desaparecerá. No me refiero a la iglesia como organismo viviente porque ella nunca desaparecerá, sino aquel creyente, miembro o asistente que no ora, tarde o temprano se sabrá quién es, porque será mostrado. Así como Dios honra la vida de aquellos que son fervientes en oración, Dios también muestra la vida de aquellos que no oran. Entra a tu cuarto, dice, y tú cuando ores, entra a tu cuarto, ¿y qué dice? Cierra la puerta, y cuando ores a tu Padre en secreto, Él te recompensará, ¿dónde? En público. No es casa, ni carro, ni beca, no es por ahí. La recompensa es carácter, es firmeza, es poder ayudar a otras personas como creyentes. Pero asimismo se evidenciará quién no es iglesia. Siempre se va a evidenciar. Por eso esta carrera es lenta, pero segura. Es larga. Una iglesia puede durar 50 años, 100 años. Hay iglesias que tienen más de 100, 200 años. Buenas iglesias, ¿no? Donde ha habido pastores de 30, 40 años sobre un ministerio, luego sigue otros 40 y así. Pero la iglesia permanece. El que no permanece es el que no ora. Amén. Vamos a la oración de Abraham. Esto es una oración intercesora. Vamos a arrancar. Como dijo cuando usted va en el avión, siéntese en su silla, apriete el cinturón bien, porque el tema es un poquito fuerte. Vamos a arrancar con algo fuerte. El anuncio del juicio. Vamos a mirar hoy el anuncio del juicio, versículo 16 al 21. No se vaya a incomodar, por favor. Entienda que Dios habla al corazón, entonces le pido no se vaya a incomodar con el predicador. ¿Listo? Dice versículo 16, y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. La segunda parte de este capítulo habla de la oración intercesora de Abraham ante Dios. ¿Por qué va a interceder Abraham? Por el juicio que vendría sobre estas dos ciudades. Se conocen como las ciudades gemelas. De hecho, en los comentarios y en los estudios hay cuatro ciudades que fueron destruidas, pero las otras dos nunca se les ha dado relevancia en la Biblia. Eran como provincias de Sodoma y de Gomorra, pero hay otras dos ciudades chiquitas que alcanzaron el juicio, pero la Biblia se centra ¿en quién? En Sodoma y Gomorra. Estas ciudades estaban al sur de donde estaba Abraham, es lo que hoy se conoce como el Mar Muerto. Ahí estaban esas dos ciudades. El pecado de Sodoma y de Gomorra había llegado al colmo. Ellos no tenían excusa porque habían experimentado una liberación anterior. Si usted recuerda, el hombre llamado Abraham, cuando no le habían cambiado el nombre en los capítulos anteriores, él liberó a Lot y liberó a todos los que habían sido llevados cautivos, que eran de la ciudad de Sodoma. Es decir, Dios había hecho una grande liberación antes y por eso estaba el colmo de la maldad. Él decía, es el colmo. O sea, les liberé, les mostré mi gloria, les mostré mi paciencia y ahora mire cómo siguen viviendo bajo la impiedad. Abraham, siervo de Dios, participó de esa liberación. Entonces podríamos decir
que fue Dios mismo quien había obrado, por lo cual la rebelión que ellos tenían era adorar a otros dioses. Era una cultura muy pagana. Pero lo interesante es esto, escuche, para allá vamos. Escuche bien, todas las naciones de la tierra se van a corromper más cada día, todas, sin excepción. ¿Por qué? ¿Por qué se van a corromper? Porque no hay Dios en la tierra para muchos. Porque el necio dice en su corazón que no hay Dios. No hay temor delante de sus ojos, dice la Biblia. Los gobiernos se están corrompiendo cada día más. Las leyes son más corruptas. La aprobación del aborto, la aprobación del homosexualismo, la aprobación de los narcóticos, la aprobación de la pedofilia, todo lo malo se está llamando ¿qué? Bueno. Y cuando lleguen los tiempos, dice la Escritura, como los tiempos de Noé, el juicio de Dios está ¿qué? Cerca. Los tiempos de Noé fueron malos también. ¿Por qué? Por lo mismo. Por la impureza, por la maldad, por la idolatría, por todo eso. Vamos al texto, al versículo 1. Dice, poco después de lo que había pasado en el relato anterior, ¿se acuerdan? Que el Señor habló con Abraham, el sermón de hace 8 días, y le dijo que iban a nacer Isaac, y Sara se rió y estaba detrás de la puerta, y dijimos que todo esto sucedió en un solo día. Entonces nos ubicamos en las horas de la tarde, ya habían almorzado, ya habían comido, habían salido y se fueron a caminar con Abraham para otro lado, porque el texto dice, y Abraham iba con ellos acompañándolos. De ese lugar donde habían comido y habían descansado y habían estado con Abraham, dice que el trayecto hacia donde ellos iban era de 32 kilómetros para llegar a donde tenían que llegar a destruir estas dos ciudades. Calcule de aquí a Suba, más o menos, un poquito más allá. No era retirado, pero a pie siempre es bastante tiempo. Abraham los acompañó un rato, según el relato, él los acompaña, va con ellos, dice, en medio de la caminata, el autor describe que fue el Señor quien empezó ese tiempo que concluiría con la intercesión de Abraham. Van los tres, los dos ángeles, el Señor y Abraham. Van caminando, dice el 17, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Parece ser un diálogo con él mismo. Esto lo usan mucho los actores, se llama soliloquio, donde hablan solos. ¿Sí? ¿Se ha visto las novelas donde hablan solos? Sobre todo las indias, las árabes, las turcas. En esas todos los actores hablan solos. ¿Sí? Eso parece que fue lo que hubiera sucedido allí. El Señor entre sí mismo dice, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Versículo 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Estos versículos, versículo 18 muestra las promesas que Dios le había hecho a Abraham desde antes. En capítulo 12, versículo 2 al 3, le dijo que sería una nación grande, ahí está. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, ¿sí ve? Dice también que Abraham sería bendición a todas las naciones de la tierra, habiendo de ser benditas. Está repitiendo lo que le dijo en Génesis 12, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y el versículo 19 es interesante. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí vemos el tipo de relación que Dios tenía con Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham era qué? ¿Qué era Abraham de Dios? Amigo, muy bien, amigo de Dios. Y él dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Será que le cuento a mi amigo? Le voy a contar a mi amigo, porque era una relación muy cercana. Dios permite que aquellos que tienen una relación cercana con Él, escuche, participen de sus planes. ¿A través de qué? De la oración. A través de buscar al Señor y decirle, Señor, ten misericordia de Colombia, Dios. Ten misericordia de lo que se aproxima el próximo, valga la redundancia, el domingo. Ten misericordia de la iglesia que está durmiendo, Dios.
Despierta la iglesia, por favor. El hombre participa de los planes de Dios, no cambia los planes de Dios. Usted no puede, mire, escuche bien esto para que le quede claro en su cabecita y en su corazón. Su oración nunca va a cambiar los planes de Dios. Pero en su oración Dios le va a revelar sus planes. ¿Sí ve tan diferente que es? Usted no los puede cambiar, pero sí puede ser ¿qué? Revelados al corazón. ¿Encubriré a Abraham lo que voy a hacer? ¿No le contaré a mi amado siervo que ora, que nos conocemos? ¿No le contaré lo que voy a hacer con esas dos naciones, con esas dos ciudades? El versículo 19 es una clara enseñanza, el que acabamos de leer, acerca de la responsabilidad paterna, teniendo en cuenta que Dios va a ejecutar un juicio. Él pone de antemano un tema tan importante como es la autoridad paterna sobre los hijos. Mire lo que dice, lo vamos a leer otra vez. Porque yo sé, dice Dios. Chévere, ¿no? Que Dios sepa algo bueno de usted y de mí. Que Él diga, yo lo conozco plenamente, ese Abraham es poderoso. Yo lo conozco. Yo sé cómo es ese hombre de recto. Yo sé cómo es en su casa. Yo sé cómo es con sus hijos. Dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía que Abraham creía en las promesas, y Dios sabía que Abraham iba a hacer lo correcto en formar a Isaac, en formar a Jacob, en formar a sus nietos, a sus hijos y a sus nietos. Escuche, quizá lo que estaba ocurriendo en Sodoma y Gomorra era que se había perdido cualquier tipo de autoridad. Quizás los padres permitían la inmoralidad de sus hijos, lo cual siempre va a traer juicio de Dios y consecuencias dolorosas. Siempre que un padre y una madre permitan la inmoralidad en sus hijos, Dios va a traer consecuencias sobre una casa. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y se lo dice a alguien que ya lo vivió. Me lo sé de dos formas. Me lo sé una por la escritura y me la sé otra porque tuve que vivirlo, porque en mi casa hubo inmoralidad cuando yo era pequeño. Tanto inmoralidad de los padres trae juicio y la inmoralidad de los hijos trae juicio sobre los padres. A veces no sobre los hijos, porque somos responsables ¿quiénes? Nosotros. Quizás, eso era lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Los hijos eran inmorales y los papás también. ¿Quiere dormir con su novia? Duerma, no hay problema. Use un condón. Esa es la teoría hoy. ¿Quiere pecar? Peque. Después se arrepiente. Ahí oramos para que le vaya bien. Eso es la falta de responsabilidad paterna. La iglesia tiene una falta de paternidad impresionante en la iglesia. Escuche, si sus hijos no viven con usted y son mayores, que Dios les bendiga y que Dios ¿qué? Les guarde. Es diferente cuando viven bajo mi techo. Hay personas que se van de la iglesia porque se le dicen que sus hijos están en pecado, que viven en su casa, que ordenen su casa como dice la Biblia y no les gusta. Pero la Biblia es clara y se predica como es. El sermón nunca será para ustedes, iglesia, para agradarles. Yo estoy predicando delante de Dios y de parte de Dios. Y Él me pide a mí cuentas de lo que yo hable y de lo que yo diga del texto. Y el texto dice claramente que Dios conocía a Abraham, que Él iba a enseñar a sus hijos y está aludiendo a un juicio. Está diciendo, no va a pasar con él como pasó en Sodoma y Gomorra. De hecho, no pasó. Las primeras generaciones de Abraham fueron súper. Ya se torcieron más adelantico se torcieron. Pero sus primeras generaciones, hasta el pueblo que entró a Egipto, guardó la palabra, guardó la ley, guardaron las enseñanzas del Señor. Al parecer la fe se enseñaba oralmente. Chévere esto. La fe en esa época no se enseñaba por el libro. No estaba la Biblia. Y Génesis, no, ellos no lo tenían. Esto lo escribe Moisés. Escuchen para los que no saben. Esto que estamos estudiando fue escrito 1000 y pico de años después de los Hechos. O sea, de Génesis.
Mucho tiempo después escribió, Dios se lo revela a Moisés. Ellos no tienen ni una hoja, ni una letra, nada. ¿Sabe qué tienen? El corazón y la obediencia. Hijos, obedezcan a Dios. Hijos, oren. Vamos a orar, vamos a hacer el altar y les vamos a enseñar a orar a estos muchachos. Los hijos de Noé, los hijos de Matusalén, los hijos de Enoc, todos oraban. ¿Por qué? Oral. La enseñanza era oral, la fe se transmitía oral, porque no tenían escritos. Eran los hogares donde se instruían los niños acerca de la fe y la obediencia a Dios. Hay un error en la iglesia pensar que la iglesia endereza hijos. No, la iglesia, Dios salva pecadores y los llama al arrepentimiento, no endereza lo que usted torció. La gente quiere traer el chicharrón a la iglesia y que le resuelvan a su hijo o a su hija. No, usted es responsable en su casa de enseñarle a orar, a leer, a estudiar. Los que no son padres tienen el privilegio que cuando llegue el hijo o la hija lo pueden hacer. Los que ya lo son tenemos el privilegio de enderezar nuestros caminos. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Aquí Dios habla a Abraham y dice que un clamor ha subido delante de él. Esto me impresionó, este estudio. El término clamor significa un grito de socorro en tiempo de aflicción. Alguien necesita un grito en tiempo de aflicción. Alguien necesita clamar por un alma, clamar por su propia alma, por salvación, porque la situación no está fácil. Eso significa clamor, escuche. Pero ese clamor, aquí está lo interesante, ese clamor no ha subido de la ciudad, sino contra la ciudad. Ese clamor no era de Sodoma y Gomorra que estaban orando, diciéndole: Señor, perdónanos y ten misericordia de nosotros. No, era todo contra ellos. Era un clamor que subía contra el pecado que ellos practicaban. Es un clamor de aquellos que sufren a causa del pecado de las naciones perversas. Cuando hay tiranos, las naciones sufren. Y escuche, capítulo 19, versículo 13, lea ahí. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo, dicen los ángeles. Vamos a destruirlo porque el clamor es demasiado. Hay demasiada angustia, hay demasiada miseria. El pecado ha dañado las ciudades. En capítulo 13, devuélvase un poquito y recordamos: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Dice que esta gente era terrible. Esta palabra de clamor es la misma que se usa en Génesis 4:10, cuando dice que Caín mató a Abel y Dios le dice: la sangre de Abel, ¿qué? Clama. ¿Sí escucha? La sangre clama. ¿Qué quiere decir todo esto? Que así nadie ore, Dios obrará por misericordia de aquellos que sufren por el pecado. Hay gente que sufre injusticias de un gobierno. Hay hijos que sufren injusticias de sus padres. Hay padres que sufren injusticias de sus hijos. Dios obrará aunque nadie ore. Pero le dejó a la iglesia la responsabilidad de ¿qué? De orar. Así que si usted no ora, es pecado. Si usted es iglesia y no ora, es pecado, porque tiene la responsabilidad de orar. Ezequiel 16, 49, 50 también describe cómo eran esas dos ciudades. 16, 49 al 50 dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, dice: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y menesteroso. Se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Dios no es solo amor, iglesia. Cada día me convenzo de eso. Dios es justo, perfecto. Versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no lo sabré. Voy a mirar, dice el Señor, voy a ir allí.
Voy a comprobar que el clamor que está subiendo de la injusticia y del dolor de los seres humanos que no están que sufren a causa de ese pecado, si es cierto, dice. Me gustó esto. Los gemidos de los que sufren por causa del pecado, escuche, pueden estar ocultos de nuestros oídos, pero son las almas las que dan gemidos, profundos alaridos angustiantes de dolor. Son tan profundos que llegan a los oídos de Dios. Así tú no ores por la maldad de esta tierra, la maldad clama. Los corazones sufrientes Dios los conoce, y llegará el día en que la copa se llenará y vendrá la ira de Dios sobre la tierra. Y la Biblia dice que si el juicio comienza por casa, ¿por quién comienza? Por la iglesia. Dios no quiere consumir a nadie, entonces Él nos llama antes. Escuche, antes de una disciplina, antes de un momento difícil para un creyente, hay una palabra de advertencia. Quizás hoy pueda ser para muchos una palabra de advertencia, de no jugar con Dios, porque siempre que Dios va a ejecutar, habla. Él no se queda callado, no es injusto. Usted no puede decir, usted nunca me dijo. El Señor quiere que le recuerde cada sermón, quiere que le diga cada vez que hablé, cada vez que dije que Dios es verdadero. Segundo, la intercesión por el justo. Versículo 22. ¿La intercesión por quién? ¿Sí entiende la frase? ¿La intercesión por quién? ¿Por quién debe orar la iglesia? Por los justos. Usted no puede orar porque el mundo cambie, porque Él nunca va a cambiar, es oración perdida. Usted no puede orar porque los impíos dejen de ser impíos, serán más impíos cada vez. Usted tiene que orar por aquellos que han sido ordenados para salvación, sean traídos al cuerpo de Cristo por el poder del Espíritu Santo, puestos en la iglesia para salvación. La intercesión por el justo. ¿Por cuál justo? No, ¿cuál justo hay ahí en el pasaje? Lot, pero al final vamos a entender por qué Lot era justo. Pero ahorita vamos a ver que no habían justos. Ya vamos a mirar. Cuando se dice que los pecados suben al cielo, ciertamente es una manera drástica decir que esos pecados reclaman intervención divina. Los mismos pecados reclaman el juicio de Dios. Ellos reclaman que se haga justicia. En esta parte de la historia se separan los personajes, versículo 23. ¿Dije 22 o 23? Del 22 al 32 vamos a ver la intercesión, ¿listo? Por el justo. Pero miremos versículo 23. 22, perdón. Se apartaron de allí los varones y fueron ¿hacia dónde? Se cerró el grupo. Iban 4 y quedan ¿cuántos? 2. 2 para un lado y 2 se quedan. ¿Quiénes se van? Los ángeles. Ellos se van. Aparte dice, y se separaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Este pedazo es uno de los cuadros más bonitos de la Biblia en cuanto a la oración intercesora. Es obvio que Abraham no está movido solo por los inocentes, ¿no? Vamos a dejar claro. Abraham no está movido solo por la maldad de Sodoma y Gomorra. Abraham está movido porque allí hay un familiar suyo, llamado ¿qué? Lot. Él está movido por varias razones. Una, porque allí está su familiar. Dos, porque él conoce la maldad que hay en esa ciudad. Él ni siquiera acercaba el ganado, porque decía que se contaminaba. Decía, no, allá en esa ciudad no se puede ni a comer pasto. Ese pasto está contaminado, o sea, todo lo que viniera de esa ciudad estaba podrido. Él tenía aparte sus cosas. Una pregunta hace Abraham y luego encontramos algo que muchos han llamado regatear, pero en realidad no es así.
El corazón de Abraham es sincero en querer el bien de los demás. Él hace una pregunta en versículo 23, se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás tú también al justo con el impío? Qué pregunta para Dios, ¿no? ¿Tú le has preguntado a Dios si va a destruir algún impío o si va a destruir algún justo con el impío? El asunto con esta pregunta es que tenemos que aclarar bien qué significa la palabra justo aquí. No justo aquí, sino justo en el texto. ¿Qué significa justo? El término tiene un significado diferente para Dios que para nosotros. Nosotros no sabemos qué es justicia, iglesia. Somos re injustos, entonces no sabemos qué es justicia. Reclamamos lo que no sabemos, pedimos lo que no necesitamos, porque no sabemos nada de justicia. ¿Quieres saber qué es justo? Que toda la humanidad perezca en el infierno. Eso es justo, por ser pecadores. Pero por gracia no será así, por amor y por misericordia. Pero en realidad eso es justicia. Mire por qué. Porque el significado de justicia, de justo según Dios, es este: moralmente perfecto, sin pecado, sin siquiera el deseo de hacer algo malo. Eso es ser justo. Moralmente perfecto. Si hay alguien así, puede salirse, porque ese sermón no sería para usted. Moralmente perfecto, sin pecado, significa que ni siquiera tiene el pensamiento de hacer algo malo, no desea hacer nada malo. A los ojos de Dios, entonces no hay justo, ¿quién? Ni uno. Salmo 14 del 1 al 3. Este es el que usa Pablo en Romanos. Pablo toma de Romanos capítulo 3, lo toma de acá, de Salmos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. No hay uno bueno. Abraham sigue su discurso y empieza sus números. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Empezó con una cifra alta, ¿no? 50 en una ciudad. Si hubieran, como dicen las estadísticas ahorita en las elecciones, a alguien se le ocurrió por ahí de la gente que no sabe que hay 10 millones de cristianos en Colombia, imagínense, que pueden poner un presidente. Es ignorancia, no hay 10 millones. Si hubieran 10 millones, esta nación sería diferente. Con decirle que no alcanza 1 millón de cristianos, no los hay. No hay 1 millón de cristianos en Colombia. Hablando de cristianos verdaderos, no los hay. ¿Por qué? Porque se necesita morir, porque se necesita conocer a Dios. ¿Hay 10 millones de personas que van a las iglesias? Quizás, sí, pero que van a ir a la eternidad, no es así. Solo los hijos de Dios irán, los que manifiestan su naturaleza, los que viven para Él. Abraham apela al juez de toda la tierra, dice: lejos de ti hacer tal cosa. 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Note que el hecho que hayan justos bendice un lugar, una nación, bendice una casa, bendice una familia, porque la Biblia nota que hay un lugar, ¿sí? Hay un lugar físico. Dice: si hay 50 justos, ¿vas a destruirlos con toda esa gente? Y el Señor 25 dice, Abraham le dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo. Abraham tratando de darle lecciones a Dios. Señor, pero tú eres justo, yo te conozco, tú eres bueno. Tú no puedes hacer eso, tú no tratas igual al impío que al justo. Tú salvas a uno, condenas al otro. O sea, tú nunca has sido así. No creo que tu carácter haya cambiado. La respuesta de Dios, escuche, aquí hay una verdad importante en este versículo 25, y es que hay una diferencia entre los escogidos para salvación
y los que serán condenados en la eternidad sin Dios. Ahí se nota. Abraham la conocía. Dice, pero Señor, hasta donde yo sé, hay unos a la derecha, otros a la izquierda, los benditos, no le digo la otra palabra, los con gracia, la otra palabra. Sí, suenan terribles esas palabras, desgraciados y malditos, suena terrible, pero es así. ¿Qué es lo contrario a la gracia? No le dé miedo decirlo, dígalo, desgracia. A uno le da miedo, uy, qué pánico, qué desgracia. ¿Y qué es lo contrario a bendito? Siempre ha sido así. Nos duele, pero es así. La Biblia es así. Versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. ¿Sí ve tan chévere? Dice, si hubiera 50, detengo el juicio inmediatamente. Por esos 50, si hayan 100,000 habitantes, no mato a nadie. Porque amo esos 50, porque ellos 50 son luz, son sal en medio de esa maldad. Versículo 27, empieza el regateo. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar. Señor, perdóname porque estoy siendo imprudente, ya empecé a hablar. Mire lo que dice, aunque soy ¿qué? Polvo y ceniza. Él se ubica en su lugar. Yo me lo imagino ahí con su humildad diciéndole, Señor, yo sé que tú eres Dios, pero pues ya te dije que 50, y aunque sé que soy un pedazo de polvo, un pedazo de tierra, un pedazo de ceniza que no sirve para nada, 40. Bajémosle a 40, sigamos ahí para abajo. Volvió a hablarle y dijo 28, quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás tú por aquellos 5 toda la ciudad. 45, vamos ahí. ¿Sí? Dijo, no la destruiré si hallaré allí 45. Impresionante cómo empieza a descender. Versículo 27, él sabe ante quién está. O sea, él sabe su condición y está humillándose, buscando esa redención de esos justos, pero no hay justos. El 27 dice, ya que me permitiste hablar. ¿Sí ve esa actitud? 28, 29, volviendo a hablar, le dijo, quizás se hallarán allí 40, y respondió, no lo haré por amor a las 40. Así le dijera 38, 37, 35, el Señor le iba a responder lo mismo. Tranquilo, Abraham, no te preocupes. Si hay justos allí, no voy a descender, no voy a destruir a nadie, porque Dios es fiel. Y Él dice que si el justo clama, ¿Dios qué? Lo oye. 28, 29 se repite el mismo diálogo, solo que ahora ya son 40. La respuesta sigue siendo la misma. Versículo 30 dice, en medio de todo dijo, no se enoje ahora mi Señor, o sea, perdóneme, estoy siendo intenso, ¿sí? Estoy molestando mucho. Así como cuando usted le piden 50 y ofrece 10,000, algo así. ¿Sí? Perdóneme, pero es que tengo 10. No, él dice, no se enoje mi Señor. Ahora mi Señor dice, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Vuelve la misma respuesta, tranquilo Abraham, no te preocupes. Si hay 30 son suficientes para que no descienda el juicio. Esto se repite varias veces, pasando de 20, luego a 10. El número va descendiendo, dando a entender que Dios sabía que no había justos en Sodoma y Gomorra, o por lo menos no habían 10. Metámonos en la mente del patriarca un poquito. Tiene a Lot en Sodoma. Y él piensa y dice, bueno, Lot ya consiguió esposa, son 2. Tiene 2 hijas, son 4. Las 2 hijas tienen 2 novios o 2 prometidos, son 6. Lot es un hombre rico, tiene siervos y esclavos. Imposible no hayan 4 que hayan aprendido algo. 10. Dice, y de pronto dice, bueno, si no hay nadie, entonces que haya otra familia justa. ¿Sí? Él piensa y dice, ¿será que no alcanza? Lot, la esposa, las 2 hijas son 4, los 2 de ellas son 6 y 4 más serían 10. Él está ahí haciendo sus cábalas, dice 10 justos. ¿Se acuerda que los 2 yernos no quisieron salir? No eran justos. La mujer miró hacia atrás, más adelante lo vamos a ver. Se perdió. Salió Lot
con sus 2 hijas, 3. Pero según la Biblia solo había un justo, Lot. El apóstol Pedro lo dice. Y si la Biblia lo dice, usted puede pelear con Lot y puede acusarlo de impío por vivir en Sodoma. Pero si la Biblia dice que él es justo, es porque él era ¿qué? Justo. La pregunta entonces es: ¿por qué Dios destruyó las ciudades si había un justo? Y él dijo que si había un justo allí no los destruiría. Lo sacó. Y Dios hace eso 1 y 1000 veces, iglesia. Para no destruir, tiene que sacar, por amor. Para no destruir a los justos con los impíos, los recogerá antes de que venga el fin. Y los justos serán ¿qué? Salvos. Y vendrá el fin, igual que Sodoma y Gomorra. Escuche, si usted quiere saber cómo va a ser el fin de la historia de esta humanidad, es idéntico al de Sodoma y al de Gomorra. ¿Sí me explico? Es idéntico, bajo fuego y azufre. Pero antes de eso, sacará a los justos, sacará a su pueblo, dice la Escritura. Versículo 30, 31 dijo: he aquí ahora que he emprendido a hablar. Quizás se hallaran allí 20. Luego dice en el versículo 32: no se enoje otra vez mi Señor, qué pena hablar tanto, solamente una vez más, quizás allí 10. Y hasta ahí llega esa intercesión. Abraham llegó hasta donde podía su corazón. Dijo: ¿qué hago ahora? Versículo 33 y tercer punto. Dios siempre tiene tiempo para que usted ore y para que usted interceda. Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. ¿Y Abraham qué? Volvió a su lugar. Vamos a cerrar con ese versículo. La frase inicial dice que el Señor se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Y hay tanto para decir de esa frase. El Señor está ¿qué? Atento a la oración de su siervo, a la intercesión de aquel que está realmente orando y dice: tranquilo, aquí estoy. Solo cuando usted termina, Él también termina. Él está ahí paciente con nosotros. Dios se fue del lado de Abraham ¿hacia dónde? A juzgar, a enviar el juicio a Sodoma y Gomorra. El juicio era inminente, no había nada que hacer. Su paciencia para escuchar el polvo de la tierra es impresionante. El rey y su divinidad descienden a escuchar ¿qué? A la miseria humana, al polvo humano. Job dice que nosotros somos ¿qué? Polvo. ¿Quieren saber por qué dice la Biblia eso? Porque nosotros fuimos hechos del barro. Y científicamente han demostrado que cuando un cuerpo se descompone en un ataúd, a los 6 o 7 años es solo tierra. Tiene 14 elementos químicos y son los mismos que tiene la tierra. O sea que si usted coge un puñado de tierra y cuando usted lleve 10 años de muerto, sacan un puñado de tierra, es idéntica. Tiene el mismo complemento químico. 14 elementos químicos tiene la tierra. Como por si usted se cree algo, como para bajar hoy el moño, si nos creemos algo, entonces vamos a ir a Dios más bajitos y decir: Señor, ya que me permites hablar, soy polvo, pero tú me permites hablar. Su paciencia para escuchar al polvo de la tierra, su paciencia para escuchar a pecadores, la importancia que le da a sus hijos es impresionante. Se centra en un hombre, en Abraham, en un diálogo total, no le encubre nada, espera hasta que termina su oración. Dios es fiel y nunca tiene afán. El afanado es uno. Uno ora y sale chonteado. No tiene tiempo para escuchar al Señor. Él solo espera que vengamos con nuestra oración buscando comunión para revelarnos su voluntad y hacernos partícipes de su propósito eterno en cuanto a la salvación de sus hijos. La frase cuando dice que Dios se fue del lado de Abraham es porque Él se fue a hacer el juicio. Vamos a dar una conclusión y luego las aplicaciones. Una conclusión es que encontramos un capítulo que deja varios mensajes, el capítulo 18. Porque siempre hay varios tipos de personas en una iglesia. El mensaje es para varios públicos. Por un lado está el primer grupo, que son los que no conocen a Dios.
aquellos que están comenzando una vida cristiana, que están empezando a leer la Biblia, empezando su proceso de oración. La invitación es a venir en arrepentimiento y fe, a confiar que el Señor terminará esa obra que empezó para ellos. El mensaje es ese, que Dios siempre va a estar ahí con usted, que Él es bueno, que Él espera por nuestra alma. El segundo son aquellos que conociendo y habiendo escuchado creen que pueden jugar con Dios. Hay que pedir misericordia, porque Dios es bueno para perdonar. Y hay que aceptar la disciplina del Señor cuando ésta venga, porque con Dios no se juega. Si tú crees que puedes jugar con Dios, tienes en tu mente a un Dios equivocado, no es el Dios de la Biblia. Y tercero, para los que quieren aprender y le temen al Señor, la invitación es a interceder, a orar constantemente, a ordenar todo aquello que estorbe nuestra oración y confiar que Dios oye la oración de sus hijos y que nosotros podemos orar por todos aquellos que están en esas luchas o los que están empezando. Las aplicaciones del tema son las siguientes. En las diapositivas están. Las demoras de Dios constituyen la semilla de nuestra disciplina. Se lo voy a traducir. Dios se demora, es paciente, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Él se demora con una vida. Él deja que usted juegue, peque, haga lo que quiera. Él se demora, pero es una semilla. Escuche, Él está poniendo una semilla en el corazón de la persona para que en el momento dado pueda disciplinar. En ese largo tiempo de desobediencia que a veces vivimos, Dios deja una semilla para el momento de la disciplina. Dios permite que aprendamos de Él que nosotros somos polvo y que Él es ¿qué? Soberano. Segunda, su paciencia nos permite orar para interceder por los demás y creer por encima de las circunstancias. Esa es la segunda. Su paciencia nos permite orar para interceder por los demás y creer por encima de las circunstancias. La tercera, las pruebas nos adentran en la esfera espiritual de la verdadera fe. Esto es muy cierto. Las pruebas nos adentran en la esfera espiritual de la verdadera fe. No conozco personas de fe sin pruebas. Nunca las he conocido. ¿Dónde es la escuela de la fe? En la prueba. En la escuela del dolor se aprende a ser feliz, dicen por ahí. El gozo viene, la fortaleza viene cuando estamos arraigados en el Señor. Y por último, todo creyente verdadero es una persona de oración ¿qué? No solo ora, porque usted dirá, no, yo oro. La pregunta es, ¿usted intercede por otros? ¿Interceden aparte de su familia? ¿Intercede por la iglesia? ¿Intercede por nuestra nación? ¿O solo ora por lo suyo? Solo ora por sus familiares, por su salvación, por su bienestar. La oración intercesora abarca la salvación. Por eso el segundo punto era ¿qué? La intercesión ¿por quién? Por el justo. Es imposible que la oración cambie a un impío, porque él está destinado a otra eternidad. La oración que Dios permite a los creyentes es para pedir que su pueblo sea completado, que el plan de salvación sea ejecutado perfectamente, que a las iglesias sean añadidos aquellos que están ordenados para ¿qué? Salvación. Que vengan, dice, los que son de Dios y que Dios siga obrando con misericordia. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.